El siguiente audio que compartimos con ustedes trata sobre la llamada Orden de los Caballeros del Temple de Cristo. Al respecto dice uno de mis hermanos: conozco de ellos, pero no había visto ese documento. Sí sé que tienen varios escritos, pero eso opaca otros que están fuera de contexto. Esta orden es una de las tantas que más lejana está del temple. Ellos practican el temple solar. El temple solar es el verdadero sendero del error y la equivocación. Es una mezcla de rituales rosacrucianos, masónicos, egipcios, entre otros. Lo practica el tal Galahad Vulcano o Sir Galahad. Víctor Salazar, quien es maestro masón del rito egipcio, según él, en Estados Unidos. Pero lo más grande que tiene en dicho país es una carta circular donde no se le reconoce como masón, a pesar de salir con las indumentarias y otras cosas. También representa la Orden del Sol, la Orden de los Caballeros del Sol y otra más. Y desafortunadamente también ha escogido ese camino mi hermano Andrés de Colombia, quien ha adoptado los rituales del temple solar. En su mayoría, aunque no lo reconozcan, los practicantes de esa reforma son rosacruces y masones, que confunden el temple y, como todos, buscan erróneamente el crédito de la herencia templaria. Digo reforma porque no siento que le deba llamar resurgimiento a ese movimiento que ellos promueven. Todos tienen en común, incluyendo ese estandarte que es el que adoptan, y eso dice mucho de los orígenes de ellos. Al respecto, debo decir, antes de comenzar con la lectura de sus artículos en Facebook, debo decir que el señor Galahad, o sea, Carlos Proaño, que es el maestre de la hoja en Ecuador, y esta otra orden que se acercan más al ritual de la orden del templo solar, tienen una similitud con el Secretum Templi o los Taon del maestre Césarín Bellone de Argentina, que todos conocen ya. A decir de César, creo que es el único en el mundo que hace referencia a los dragones, a los duendes, las hadas y una serie de elementos fantasiosos que él dice que giran en torno al temple ancestral. La Antiquus Ordo Mysticus o Templari Antiquus Ordo Mysticus. Estos personajes que son, digamos, bastante elocuentes en sus discursos, en la forma de contar sus versiones, sus historias sobre la orden del templo, se acercan al rito solar o culto al sol que se adoptó en el antiguo Egipto. Y ellos hacen alusión o defienden que el temple tuvo algo que ver con este culto egipcio, y de allí surgió el libro que el propio Césarín Bellone supuestamente escribió, que se nombra Templarios los Hijos del Sol. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la lectura de algunos artículos, algunas publicaciones de esta llamada Orden del Temple en las redes sociales. Un reciente
artículo, una reciente publicación fechada el 1 de enero del presente año 2024, dice así: a nivel templario, como a nivel mundial, vivimos la ceremonia de la confusión. Cada vez que entra uno en la red y busca la palabra templarios, aparte de los temas del temple medieval, se encuentra uno cada grupo con un montón de siglas parecidas, ejemplo, Jerusalén, Cristo, etc. No obstante, lo que más llama la atención es cuando ves las fotos. Te encuentras cosas como un párroco, a veces un obispo, un cardenal, el surrealismo más absoluto. Y parecen olvidar estos grupos neotemplarios los terribles sufrimientos de los hermanos medievales masacrados, torturados, privados de sacramentos, confesados por los dominicos de la muy santa Inquisición para después denunciarlos. Hay que hacer un énfasis aquí en esta primera parte de la publicación. Ellos llaman neotemplarios, grupos neotemplarios, a todos aquellos que consideran que no son la verdadera orden del templo, como ellos mismos se autodenominan o proclaman. Esto es una tendencia muy popular en estos días que también acostumbra a sostener Césarín Bellone y Carlos Proaño. Continuamos con la publicación. Pero lo más absurdo de todo es que estos grupos, fomentados por los aparatos clericales, bien sean anglicanos, ortodoxos o romanos, no reciben sobre todos los romanos la petición de una rehabilitación de la Orden del Temple, y además se autodenominan templarios católicos, cuando más bien se deberían denominar templarios romanos. Parecen olvidar que el temple fue suscitado, o habrán querido decir fundado, creado por laicos, aunque fuera promovido y apoyado por San Bernardo de Claraval. La cara de la Iglesia romana está manchada con el asunto de los templarios y ahora pretende suscitar grupos. La palabra creo que no es suscitar. Grupos de color templario. Su pecado persevera y está inscrito en los anales de la historia natural y espiritual de la humanidad. Hay que aclarar que esta supuesta orden del Temple se presentó en el Vaticano con el objetivo de solicitar un reconocimiento o una restitución de la orden del Temple hace algunos años, y obviamente el Vaticano se las denegó porque cómo era posible que el Papa iba a reconocer una de las tantas organizaciones que se dicen herederas de la Orden del Templo. Esto sin contar o sin tener en cuenta que hubo varias órdenes, hubo organizaciones que tenían mayor derecho, que tenían una mayor legitimidad que estas supuestas órdenes inventadas o creadas por sus maestres de turno. Continúa la publicación. Guardiana del sacerdocio específico de Melquisedec del Cristo glorioso, la orden no ha necesitado ni necesita el patrocinio de ninguna iglesia o confesión religiosa. Cualquiera que sea esta, se vale por sí misma. No hay un punto allí, por eso parece que continúa la idea, ¿no?
La tremenda conjura contra nuestra orden continúa hasta hoy, ocultando el sacerdocio específico templario, este sacerdocio que en la orden convivía con el sacerdocio específico romano. Este sacerdocio, vuelven a repetir la misma palabra, este sacerdocio templario cuyos capellanes fueron acusados de no pronunciar las palabras de la consagración durante la Eucaristía, ya que no hacían la misma. Esta la hacían los capellanes normales en la orden. Ambos celebraban juntos las dos ramas del sacerdocio. Cuando se refiere a los capellanes normales, se refiere a los eclesiásticos, a los hermanos capellanes regulares que administraban los sacramentos y eran los guardianes de la fe en la orden del templo. Y concluye esta publicación. En fin, solo podemos advertir a estos y a aquellos que desconocen la orden, en su verdad, que no se dejen embaucar por organismos que no son ni de cerca ni de lejos templarios, y menos fomentados por miembros de la curia romana. Y concluye esta nota diciendo así: la verdad es más fuerte que la mentira. Esta orden soberana del temple de Cristo, como ellos se llaman, que no del templo de Cristo, dice que tiene 224 seguidores en Facebook y que su sitio web es ordendeltemple.org. El bausán o la bandera que ellos utilizan es la misma que utiliza Carlos Proaño en sus discursos, en sus charlas que ofrece a través de su canal de YouTube. Y esto no es para nada asombroso, pues los masones gustan de utilizar un pendón ajedrezado con una cruz de 8 puntas, pero esta cruz no es patada o paté, sino que es una cruz de brazos rectos. Como siempre digo, hay que conocer todas estas organizaciones neotemplarias que se hacen llamar templarias y verdaderas o legítimas orden del temple. Porque con esas palabras que ellos utilizan, con la verborrea que ellos despliegan, son capaces de convencer a muchos incautos, ignorantes o inocentes de que son realmente la verdadera orden heredera de los caballeros templarios del siglo XII, liderados por el primer maestre de la orden, Hugh de Payens. En un artículo, en una publicación anterior, fechada el 24 de septiembre de 2023, dicen así estos personajes de esta supuesta orden del temple: estimados amigos, corresponsales y simpatizantes, tenemos a bien comunicaros que debido a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, la comunicación postal ya no está operativa en nuestra orden soberana del Temple de Cristo. Como ya dije, en vez de utilizar la palabra templo de Cristo, usan la palabra francesa o afrancesada, temple. Cuando esta palabra solo debe utilizarse o emplearse cuando en el francés haces alusión a l'ordre du temple, no cuando la utilizas en español. Dice así: los corresponsales y simpatizantes ya no pueden comunicarse con nosotros a través de correo postal. El apartado de correos
fue cerrado y todas las comunicaciones con nuestra orden deben hacerse por el correo electrónico que indicamos, correo@ordendeltemple.org, donde serán ustedes prontamente atendidos. Dice, serán ustedes prontamente atendidos. Por otra parte, en nuestra página web también pueden acceder a dicho correo y donde serán informados periódicamente de las posibles actividades y o eventos. Este y o separado. El que conoce un poco el español se dará cuenta de que esto no se escribe así. Y eso que son españoles. Un abrazo para todos y se despiden en todos sus artículos o publicaciones non nobis o bonitas. Es el típico, la típica despedida que ellos utilizan en sus publicaciones. Capítulo magistral de la OSTC. Continuamos con otro artículo fechado el 26 de diciembre de 2022. Nuestra búsqueda del Grial. Hoy día, en estos periodos de confusión de grupos esotéricos, mejor llamados ocultistas, campan a sus anchas escribiendo libros que son auténticos fenómenos de ventas con películas, etc. Esto obviamente tienen toda la razón. En esta parte es verdad que, y nosotros en este canal hablamos sobre esos autores autodevenidos, escritores, historiadores, autores que viven lucrando con las fantasías, con las historias que inventan acerca de la orden del templo, ¿no? En esta búsqueda hay que descartar a todos los aficionados que sin mandato ni consagración pretenden escribir y hablar copiándose los unos a los otros. Al ejemplo de los grupos neotemplarios, otra vez el énfasis en los grupos neotemplarios que ellos consideran diferentes porque no constituyen la verdadera orden como ellos se creen o se piensan. Con sus uniformes y espadas sin ningún valor de transmisión templaria o iniciática. Pero pasemos a lo que vamos. Nunca había visto esa frase así dicha de esta forma, ¿no? Pero seguimos con el artículo, la publicación. Las múltiples analogías de el Grial, que no del Grial, como debían haber escrito de manera más correcta. O sea, que debían haber escrito, en vez de escribir de el Grial, debían haber escrito del Grial. Permiten analizar la cuestión desde varios puntos de vista: alquímico, ritual, sacerdotal y físico. Puntos suspensivos. ¿Qué duda cabe que es el más alto misterio de la caballería y de la verdadera masonería crística y marial? Quiso decir mariana, no marial. Y es un depósito espiritual al mismo nivel que la lanza de Longinus, la túnica sin costuras, pienso que se refieren a la síndone, a la sábana santa, o la tabla redonda y la corona de espinas, todos ellos depósitos de la segunda alianza de Dios con los hombres. Realmente esto no concuerdo, no coincido con ellos, de esto de segunda alianza de Dios con los hombres. Y si se dieron cuenta, en este párrafo hablan de la masonería crística y marial o mariana. Ahí obviamente se están, por decirlo así de alguna forma, se están destapando, ¿no? Se están declarando como masones, como lo que son. Hoy día, como siempre, no vamos a hacer una novela que hubiera llegado a nosotros de oídas, o sea, de oídos, de un escritor de vía estrecha a otro, es decir, por la vía oral.
podría decirse que si los guardianes y depositarios de la copa y la sangre en que se fundamenta el llamado grial fueron quizás nuestros hermanos medievales, los depositarios, otra vez la palabra, repiten muchas palabras en sus publicaciones, parece que carecen de un gran acervo de un óptimo dominio de la lengua española y los sinónimos y demás. En un momento dado de la historia del Santo Cáliz. Aquí voy a hacer un paréntesis, una pausa, porque en otro audio creo que abordamos el tema del grial, donde exponemos claramente que el grial para muchos es una copa donde se recogió la sangre de Jesús. Para otros es una copa donde Jesús bebió el vino en la última cena. Para un tercer grupo era el vientre de María Magdalena, y así cada grupo o institución, asociación, organización tiene una visión o una versión diferente del grial. No es menos cierto que a la desaparición física de la orden, otras fuerzas y potencias, escuchen la palabra, no han dormido la vigilancia sobre este, es decir, no han descuidado la vigilancia sobre este. Y otros depósitos buscados por los arqueólogos de vía estrecha, sin sospechar que los temas santos no están al alcance del común de los mortales, porque ellos se consideran santos y verdaderos. Previsto por el cielo, José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús y oficiante, escuchen esto, discípulo secreto de Jesús, Escenio y oficiante Escenio, celebra en dicho cáliz el oficio del Cristo glorioso. Más tarde, en el Gólgota, en dicha copa, él recoge la divina sangre humana de Jesús, y así, al precio del sacrificio del único que podía redimir al género humano, se fusiona el Espíritu de Cristo con la sangre humana de Jesús. Esto no lo voy a explicar, esto no tiene ni explicación. Ustedes mismos, si tienen algún conocimiento sobre esto básico, sobre este tema, se darán cuenta de que están mezclando cosas que realmente no tienen ni sentido. Tal es el significado más correcto del grial, sin quitar mérito a las analogías alquímicas del mismo. Tal es Nuestra Señora del Santo Espíritu, que llevó en su seno la sangre de Jesús, magnífico y único grial. Tal es el significado de la verdadera vida, es decir, del fuego inmortal en la materia buscado por todos los alquimistas dignos de este nombre. Pero cuidado, solo pudo haber alquimistas coronados después que la sangre omega escarlata cayera en la tierra y redimiera no solamente al hombre, sino a todos los reinos mineral, vegetal y animal. Y continúa este artículo. Con estas pocas palabras, reconociendo nuestra capacidad y pequeñez, esperamos al menos orientar en la búsqueda a nuestros hermanos como nosotros en la pasantez de esta encarnación. Non nobis od bonitas, el colegio de oficiantes de la Orden Soberana del Temple de Cristo. Pasando a una próxima publicación,
fechada el 20 de septiembre de 2022, dice así: Comunicado, pasaje de San Miguel 2022. Como bien sabéis, este pasaje es el de la retribución y así debe ser. Es momento de recapitular y hay mucho sobre lo que meditar tras cumplirse los 70 años del resurgimiento de Argini. Pasemos a este año. Queremos dar las gracias a todos y cada uno de los muchos simpatizantes que habéis contactado con nosotros, a los que nos animáis a seguir en la línea trazada y a los que quisieran ver mayor avance. Lamentamos y esperamos que comprendan que es materialmente imposible responder de forma personal a todos los que contactan con la OSTC. Lo que sí garantizamos es que todas las comunicaciones que nos llegan son leídas con mucha atención y muy valoradas. Obviamente esto es el gancho, es lo que todo el mundo diría. No se sientan mal, no les respondemos, pero leemos todas las cartas que nos envían, leemos todo con mucha atención y lo valoramos. Esto, señores, esto es mentira. Hay algo que muchos grupos no entienden y esperamos que sean capaces de ver un día la realidad. Hemos querido dejar para este comunicado la contestación o respuesta a quienes nos interpelan con una pregunta muy meditada. ¿Por qué no actuamos más duramente contra la Iglesia? Pues bien, en su día se interpuso una demanda contra el Papa. Quiso decir, se colocó, se situó una demanda contra el Papa. El Temple nunca ha estado sujeto a la jerarquía eclesiástica. Únicamente reconocemos la autoridad del Papa, ya que solo él es el vicario de Cristo en la tierra. Esto incluso se contradice porque el Papa y la Iglesia Católica como tal es contraria a la masonería y ellos son masones. Además que un Papa, un sumo pontífice, nunca aceptaría una supuesta orden del Temple de un supuesto ritual masónico, de orden solar, de una serie de rituales y costumbres que en nada tienen que ver con la doctrina católica romana. Le pedimos cada mes la rehabilitación de la orden y vemos con pesar que la respuesta es nombrar obispos que se ponen al frente de grupos neotemplarios. Esto es acerca de lo que lo comentaba ahorita, que este grupo, esta supuesta orden se había presentado en el Vaticano con el objetivo de solicitar la restitución de la orden a través de ellos, de su grupo. Y fueron rechazados o denegados, obviamente, como era de esperar. El Temple no nace de la intención de los hombres, siempre ha sido cosa de Dios. Nunca desistiremos de nuestra meta, limpiar el nombre del Temple y que se reconozca el error cometido con los templarios ante toda la Iglesia, es decir, la comunidad de los seres humanos. Comunidad de los seres humanos. Oigan esto, comunidad de los seres humanos. Como si toda la humanidad fuera una simple comunidad o grupo específico de personas, un grupo etario de personas, y no varios grupos etarios, varios grupos de personas y sociedades que conforman la humanidad mundial. Hago un paréntesis aquí y aclaro
voy hacia atrás, desde la publicación más reciente hasta las más antiguas que seleccioné para compartir con ustedes. Lo más reciente que publicaron, cuando concluya este audio, este trabajo, esta charla que compartimos con ustedes, tienen que volver a escuchar la primera parte, o sea, repetir la primera parte del audio, donde se muestra la primera publicación de este audio, pero es en realidad la última publicación que tienen hasta el día de hoy, 1 de enero de 2024. Otra pregunta para la que hemos dejado respuesta en este momento es la de aquellos que nos preguntan, que nos dicen que por qué, vaya, están muy mal en el español, que por qué queremos la unión del Islam y la cristiandad. Esa es otra de las metas de la orden desde siempre. Por desgracia, como seres humanos y en el tiempo que nos ha tocado vivir, estamos predispuestos a magnificar las diferencias que nos separan en lugar de profundizar en lo común, lo que nos une. No, en lo común no, en lugar de profundizar lo que nos une. En la confesión que precede al oficio templario decimos: he pecado olvidando que mi enemigo es también tu hijo, y lo he despreciado, en lugar de conducirlo con paciencia y amor a recorrer que en Jesucristo solo es posible el amor y el perdón. Podéis meditarlo. A este respecto, voy a comentar que si bien no es menos cierto que la unidad de todos los seres humanos, de cada persona en el mundo, independientemente de su credo, religión, raza, idioma, desde siempre fue un deseo, un sueño primordial de los templarios, de la orden del templo, la verdadera orden fundada en el siglo XII. Pero este grupo, que se autodenomina o se llama Orden del Temple, dice que hay que hacerles entender con paciencia y con amor a las personas que solo es posible el amor y el perdón en Cristo Jesús. Y bueno, en este sentido nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué debemos llevar a esas personas que profesan otra fe, otra religión, con otros profetas, con otra espiritualidad? ¿Por qué hay que llevarlos a creer que la nuestra creencia, nuestros profetas, nuestra doctrina es la verdadera y es en la que ellos deben creer y deben seguir? Porque no podemos reconocer que cada ser humano trata de hacer un acercamiento a la figura, vamos a decir figura divina del Padre Celestial, ahora llamado el Uno, el Principio, el Alfa, el Omega, ahora llamado Dios, Yahvé, Jehová, como quiera que lo llamen en el Antiguo Testamento. Aunque hay artículos, publicaciones por allí que plantean, que defienden la teoría de que no es la misma persona. Jehová, que el Dios creador del universo y de la raza humana. Otros dicen que Jehová fue el que creó al hombre y la mujer, etc. Esto también es otro tema bastante complejo, bastante difícil de entender cuando usted no es un templario, cuando usted no es un buscador que se dedica a estudiar todas estas cuestiones inherentes a la mente humana
y el misterio de la creación, de nuestra propia existencia. Continuamos con esta publicación. A quienes nos preguntan de la manera más inocente qué esperamos en esto del temple, si leéis el Evangelio encontraréis, no puede el siervo esperar ser tratado mejor que a su Señor. En la oración a San Miguel durante el oficio decimos: soldados de Cristo, esperemos la muerte como al amanecer se contempla la aurora. Después, poco más que decir de lo que esperamos. Esto no sé si lo entendieron, pero así fue escrito tal cual. Y así es como se lo compartimos nosotros a ustedes para que conozcan más o menos la manera de pensar de este grupo. El ritual del oficio es un pozo de sabiduría que contiene todas las respuestas a cualquier pregunta que nos podemos hacer, desde el principio hasta el final. Los esqueletos que se guardan al final acaban por salir y la iglesia oficial tiene armarios llenos. Debe llegar el día, cuando Dios quiera, que el Papa recibirá la inspiración del Espíritu y la iglesia de Pedro volverá a su camino, todos armados de fe por dentro y de hierro por fuera. Sin palabras. Los esqueletos que se guardan acaban por salir y la iglesia tiene armarios llenos. Dios santo. Firma el Colegio de Oficiantes de la OSTC. Hay otra publicación aquí fechada el 4 de julio de 2022 donde ellos publican o exponen algunos documentos allí firmados y acuñados, y dice así la pequeña nota que acompaña a estos documentos, o sea, estas imágenes de los documentos. Toda la tradición y la revelación ha sido fijada en el oficio del pan y el vino transmitido de Melquisedec a Abraham. Cada disidente de la orden desde 1952 ha modificado este ritual de su propio consejo y con el consejo de videntes y del bajo astral. Ya hemos guardado silencio demasiado tiempo. El Señor os perdone y os tenga piedad. Vuestra cacofonía ya nos enerva. Tocáis y profanáis lo más sagrado de nuestra orden. Aquí hacer alusión a dos cosas importantes. Dice cada disidente de la orden desde 1952. Al parecer estos supuestos templarios, esta supuesta orden surge en 1900, al parecer digo, porque no tengo en mis manos sus documentos fundacionales. Y ellos obviamente, aunque no surgiera en esta fecha, sabemos de antemano que hay por costumbre correr para atrás la fecha, el año de la fundación de estos grupos, de estas organizaciones, para que las personas piensen, ¿no? Crean que es una orden que tiene muchos años de trabajo, de trayectoria, y que por tanto es, portadora de un gran conocimiento y de una verdad, de una legitimidad, herencia o legado por encima de las otras que surgieron después.
Y la otra palabra, la otra frase, la otra parte de esta publicación que quiero hacer énfasis aquí es cuando dicen consejo de videntes y del bajo astral. Miren, para toda aquella persona que conoce la terminología, que sabe lo que es el bajo astral, esto no les resultará para nada desconocido. Tenemos conocimiento, tenemos conciencia de que el bajo astral es un lugar donde habitan los demonios. Y a decir de la hoja en Ecuador que dirige el señor Carlos Proaño, apodado Sir Galahad o Sir Galahad Vulcano, en uno de sus rituales ellos aseguran que evocan e invocan, en dependencia del ritual que ellos quieran en ese momento, en esa ceremonia desarrollar, evocan o invocan estos seres, estos demonios, con el objetivo de dominarlos, de controlarlos, y que para esto el oficiante del sacerdocio templario, el iniciado o el adepto, debe estar fortalecido, debe estar preparado para enfrentarse a este ser del bajo astral. De lo contrario, esta entidad puede dominarlo, puede hacerlo presa de su poder, y las consecuencias pueden ser diferentes a lo que se espera. En fin, estamos hablando de fantasía, de ocultismo, de todo mezclado, de todo aquello que acostumbra a ser la masonería especulativa, que difiere de la masonería operativa medieval, que tiene su origen en el rito escocés antiguo y aceptado. Continuando con otra publicación fechada el 13 de junio de 2022, publican algunas fotos de libros templarios y dicen: estos son los libros que emplean algunos grupos para formar a sus acólitos. Menos mal que la transmisión oral queda fuera. Un día que tengamos tiempo y ganas, haremos un texto con todas las disidencias desde 1952. Un día que tengamos tiempo y ganas. A mí, en lo personal, una persona me habla así, o alguien que se diga verdadero templario o miembro de la verdadera orden, y créanme que al que no le va a quedar ni tiempo ni ganas de continuar escuchando sus barbaridades, es a mí. 5 de junio de 2022. Comunicado Pasaje de San Juan 2022. Dice esta publicación: estimados hermanos, con motivo del gran pasaje de San Juan 2022, el capítulo magistral, siguiendo las instrucciones del cuadrado de autoridad, comunica a los hermanos y hermanas lo siguiente. Creo que cuando se refieren al cuadrado de autoridad, se refieren a uno de los cuadrados que de los que forman el ajedrezado, la bandera, el pendón, que ellos llaman bausán, ajedrezado, que no es el bausán, porque como todos conocen, el bausán de la orden, el verdadero bausán, es semipartido, o sea, blanco y negro, con la cruz de gules en el centro. Ese es el verdadero bausán. Esta banderita ajedrezada
que ellos llaman Bauzán no es el verdadero Bauzán de los templarios. Dice así: todos los pasajes de la OSTC son descentralizados en cada tierra donde estamos presentes, excepto el gran pasaje de Pascuas, que es centralizado y dedicado solamente para los oficiantes y capellanes. Dicho pasaje centralizado se celebrará siempre en la encomienda madre Rosa del Temple. Y aquí está la vinculación con la Fraternidad Rosacruz. Como al principio me comentaba el hermano que me hizo el comentario que estas personas tenían mucho que ver con el rosacrucismo y la masonería, pues aquí está con esta frase se pone de manifiesto que también tienen que ver con el rosacrucismo. Rosacrucismo de estos tiempos, vamos a aclarar, este rosacrucismo de ahora, aunque ellos digan que tienen que ver con la fundación de la Orden Rosacruz, de la Fraternidad Rosacruz, no es el mismo. Como tampoco la masonería de ahora es la misma masonería que en el medievo. Esto dicho por hermanos que son rosacruces, que forman parte de esta fraternidad y que han venido al temple, o sea, a nuestra Sociedad de Estudios Templarios, para conocer más sobre la orden, sobre todas estas organizaciones modernas, y para nada ellos mezclan la Fraternidad Rosacruz con el temple. Sin embargo, hay muchos que sí. Hay muchos que gustan de mezclar no solo la fraternidad o la Orden Rosacruz, sino también la masonería con el temple. El Gran Senescal asegura los medios logísticos de acuerdo con Monseñor el Procurador General. Dependiendo de los efectivos de cada tierra, la duración del pasaje y su programa dependerá del prior de la tierra, de acuerdo con el preceptor. El capítulo magistral está estudiando la posibilidad de la rotación de oficiantes en diferentes tierras. Pienso que cuando ellos hablan de la tierra no se refieren a diferentes planetas del sistema solar o del universo, diferentes planetas Tierra, ¿no? Pienso que se refieren con esto de la Tierra a la región o nación donde esté operando esta secta de supuestos templarios, masones y rosacruces. Una vez que la pandemia ha remitido, pienso que se refieren a que la pandemia, digamos, se ha retirado o se ha, es decir, se ha terminado. Se nombrará un hermano oficiante que hará la función de gran visitador con el fin de unificar el funcionamiento sinárquico, ojo con esta palabra, de las tierras y de los medios, hombres y mujeres, así como la consecución de los medios y metas de la orden para este año y los venideros. Se recuerda a los oficiantes y capellanes la necesidad de dirigir los asuntos sacerdotales a Monseñor, el gran prior oficiante adjunto al gran capellán. Jamás la orden del templo medieval tuvo gran capellán, ni Monseñor gran prior oficiante, ni mucho menos.
Aprovechamos este comunicado para felicitar a Monseñor el Gran Mariscal y al Gran Senescal por la magnífica organización del viaje a Roma, ánimo y al trabajo. Por Nuestra Señora de toda paciencia, Gran Vicario, non nobis o bonitas. Aquí en esta última parte de esta publicación ustedes pueden ver que la tendencia también de este grupo es a nombrar grandes priores, grandes mariscales, grandes senescales, y todo está engrandecido o agrandado, porque realmente estos masones, estos rosacruces, estos sectarios desconocen la humildad y la espiritualidad de la verdadera orden del templo del siglo XII y la humildad de Jesús, del propio maestro que supuestamente ellos siguen. Sin embargo, sus palabras contradicen esta realidad, que es vivir con austeridad, con humildad y no exaltarse, porque como dicen las Escrituras, y yo no soy fanático de la Biblia, como dicen las Escrituras, el que se exalte aquí debajo, o sea, en la tierra, será disminuido en el cielo, y el que se humille o se haga pequeño será engrandecido o exaltado en el reino de los cielos. Esto también lo ignoran o lo obvian estos supuestos verdaderos templarios. Pasamos a otra publicación anterior. Como les dije, voy desde adelante hacia atrás. Es decir, comencé por la más reciente, por la más actual, fechada en enero de este año 2024, y voy hacia atrás. Algunas que escogí, que estuve revisando para compartir con ustedes y que conozcan más a estos personajes que se hacen llamar verdaderos templarios o miembros de la verdadera orden del templo. Mayo 26 de 2022. Estimados corresponsales, observamos cada día, como hemos comentado, cantidad de fotos en la red de gente con túnicas y otros objetos que según ellos son templarios. Lo que nos horroriza de verdad es ver algunos símbolos que, salidos del resurgimiento templario de 1952, en el castillo de Argini, vamos a anotar este nombre porque al parecer ellos surgieron allí en este castillo. Vamos a investigar, vamos a profundizar en este enclave al que ellos hacen alusión. Resurgimiento templario de 1952 en el castillo de Argini. Son empleados por gente que jamás ha tenido que ver con dicho resurgimiento, ni lo han conocido, ni han sido instruidos al respecto. Esto constituye una profanación de dichos símbolos. Por eso ponemos en guardia a la gente, en vez de utilizar el término personas, ellos utilizan gente. Poner en guardia a la gente de buena voluntad, que se informe de quién son, o sea, de quiénes son estas personas, ya que
lo que dicen y muestran no se corresponde ni con la verdad histórica del resurgimiento, ni con alguna transmisión auténtica de dicho resurgimiento, palabra que han repetido varias veces en ese párrafo. La responsabilidad que en este asunto asumen pronto o tarde, Dios santo, tarde o temprano, recogerán los frutos de dicha impostura. Y pienso que sea incompostura y no impostura. Nadie toca impunemente el manto de María, específicamente sacerdotal. La orden no depende de individuos que forman su propio chiringuito empleando símbolos y cruces a los que no tienen ningún derecho de emplear, así como el Baucens, que no Bausan, como les decía anteriormente, porque la banderita esa que ellos usan con el ajedrezado, eso no es el verdadero Bausan de los templarios. Este tipo de individuos, nueva era o cosas semejantes, nada tiene que ver con la orden en su verdad y en su pureza. Los hermanos mayores del resurgimiento de la orden en 1952 nos legaron así como el oficio religioso los símbolos y los signos de la orden para esta época. Un paréntesis aquí, ahora hacemos una pausa en la lectura. Hermanos mayores del resurgimiento que legaron el oficio religioso, los símbolos y los signos de la orden. Esto me suena también a Sir Galahad o Carlos Proaño, el maestre de la hoja en Ecuador, quien asegura que ellos son parte de una supuesta tabla espiritual que está compuesta por unos superiores desconocidos, que son los verdaderos templarios en las sombras, los que dirigen todo el movimiento templario actual. Todo esto, todas estas cuestiones de ocultismo, sincretismo, secretismo, todo esto, señores, no es otra cosa que masonería. Y como les he dicho en otros audios, les he compartido en otros trabajos, en otras charlas, no es lo mismo un templario que un masón. Un masón puede ser templario, puede convertirse en un templario si la orden o la organización en cuestión lo acepta. Pero un templario jamás será masón. Si bien los hermanos del temple medieval se mezclaron, se camuflaron o se refugiaron, como dicen algunos, en algunas cofradías de constructores de la época, pero continuaron siendo templarios, no se convirtieron en masones. Para el que no lo sabe, para el que entra nuevo al canal y no tiene conocimiento de estos temas, la palabra masón es una palabra francesa que significa constructor o albañil. Recuerden que en el medievo existían grupos de canteros, de albañiles, de trabajadores que eran, por decirlo así, contratados para llevar a cabo, para desarrollar su labor en la construcción de algunos edificios. Tal vez construyeron alguna que otra catedral, etc. por indicaciones de la Orden del Templo. Y finaliza así esta publicación. Estos símbolos mantienen una parte de la doctrina templaria y no pueden ser profanados
y menos por gente. Otra vez hablan de la gente, no de las personas, sin escrúpulos, que se lo atribuyen como si fueran de su propia cosecha. Bien, nos rendiríamos cómplices de una traición si no advirtiéramos a los buscadores de buena voluntad. Nos rendiríamos cómplices, nos convertiríamos en cómplices de una traición si no advirtiéramos a los buscadores de buena voluntad. El Colegio de Oficiantes y Capellanes de la Orden Soberana del Templo de Cristo, non nobis o bonitas. Como ya les dije en este audio anteriormente, que ya se está haciendo bastante extenso, pero es importante que ustedes conozcan a estos personajes y otros grupos neotemplarios y sectas gnósticas u ocultistas que estudiamos como parte del fenómeno templario en este siglo. Ellos se erigen como los que alertan, los buenos, los que advierten a los buscadores de buena voluntad. Y no son más que aquellas personas que tienden a, que confunden, que engañan a todas aquellas personas que buscan de corazón la verdad y la verdadera orden del templo en este siglo. Con esta publicación voy a concluir este audio. Voy a dejar, creo que quedan una o dos publicaciones todavía, compartir con ustedes, que la dejamos para un próximo audio, para una próxima charla, porque esta ya se hace demasiado extensa y alcanza ya 1 hora con 2 minutos.